replicativa. Por lo cual, la longitud de los telómeros, me pareció un cartel, un segundo. Ahí está. La longitud de los telómeros delimita la capacidad replicativa de las células y la medida de la longitud telomérica se reconoce como un importante biomarcador de envejecimiento celular. La función de los telómeros es proteger los extremos de los cromosomas, y esto tiene que ver porque, teniendo en cuenta que naturalmente por este mecanismo se va a ir acortando de manera gradual una porción del final de los cromosomas, estas secuencias son secuencias repetitivas que no contienen genes, con lo cual permite mantener la integridad genética y la estabilidad de los cromosomas. Su estructura no es así de simple, sino que forman una estructura compleja, donde se unen nucleoproteínas de manera específica a la secuencia de los telómeros, y de esta manera esta hebra sobresaliente 3' monocatenaria, acá en color rojo, que les comentaba que se generaba por este mecanismo de replicación, por este problema de replicación de los extremos, se va a formar una estructura de tipo loop, que se llama T-loop, y el ADN de simple cadena se va a intercalar dentro de la misma secuencia de doble cadena del ADN telomérico, y así evita ser reconocido por nucleasas o por mecanismos de reparación del ADN como daños en el ADN. Esta estructura es dinámica, así puede pasar de una configuración abierta a una configuración cerrada, y acá la longitud del telómero es clave, porque si la longitud es corta, no se unen estas proteínas de unión específica a los telómeros y no se produce esta estructura, conduciendo a un mayor acortamiento de los telómeros, mayor degradación por nucleasas y activación de mecanismos de reparación que detienen a la célula en un estado senescente. La telomerasa, si bien es una enzima que puede alargar, ¿sí?, sintetizar nuevas repeticiones de ADN telomérico, no está activa en todas las células somáticas, con lo cual no hay manera de revertir, digamos, el acortamiento gradual de la longitud de los telómeros. Incluso existe un mecanismo que acelera el acortamiento de los telómeros, que es el daño por estrés oxidativo. La oxidación modifica las guaninas en 8-oxoguaninas, y teniendo en cuenta que los telómeros son repeticiones de hexanucleótidos que tienen triples guaninas, el telómero es más susceptible al daño por estrés oxidativo, y esto conduce a un mayor acortamiento de la longitud. Porque no se unen estas proteínas, entonces se mantiene en mayor medida una configuración abierta de esta estructura que protege los extremos. El síndrome metabólico es un conjunto de factores de riesgo interrelacionados que predisponen al desarrollo de enfermedades cardiovasculares, ¿sí? Aumentan el doble el riesgo de enfermedades cardiovasculares y hasta 5 veces mayor de riesgo de diabetes de tipo 2 y sus complicaciones. Existen, desde que se definió el síndrome metabólico en el año 98 por la Organización Mundial de la Salud, existen distintas definiciones del síndrome metabólico, pero la más utilizada es la del Programa Nacional del Colesterol, donde identifica 6 componentes que se relacionan a un aumento en el riesgo de enfermedad cardiovascular, que son la obesidad abdominal, la dislipidemia heterogénica, la presión arterial elevada, resistencia a la insulina, un estado proinflamatorio y un estado protrombótico. Estos son una combinación particular de factores de riesgo en el que también están involucrados el envejecimiento y los factores del estilo de vida, como el sedentarismo, el consumo de alcohol y el tabaquismo. El síndrome metabólico tiene una utilidad clínica porque permite identificar individuos con alto riesgo para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, y en este sentido utilizamos criterios diagnósticos donde se define el síndrome metabólico de acuerdo a 3 o más factores de riesgo. Cada uno de los componentes del síndrome metabólico tiene un riesgo asociado de enfermedad cardiovascular, existiendo cierta controversia respecto de si el síndrome metabólico como entidad implica mayor riesgo que la suma de sus componentes. Lo cierto es que cada factor de riesgo contribuye a una disfunción celular, a un aumento del estrés oxidativo, un aumento de especies reactivas al oxígeno, un ambiente oxidativo
una inflamación crónica de bajo grado que conduce a una progresión del síndrome metabólico hacia diabetes de tipo 2 y que establece su origen en la obesidad abdominal. Sin embargo, hay individuos que parecen estar que no presentan, digamos, anormalidades metabólicas y parecen estar, no sé la palabra, parecen estar protegidos contra estas enfermedades cardiovasculares y sus complicaciones. Entonces, como primer estudio, lo que hicimos fue analizar la longitud de telómeros en la población estratificada de acuerdo con la presencia del síndrome metabólico y la obesidad. La hipótesis de este estudio es que las anormalidades metabólicas generan un estrés oxidativo mayor que el producido por la edad cronológica, entonces conduciría a un mayor acortamiento de los telómeros. Que la longitud de telómeros como biomarcador del daño del ADN es representativo de la progresión del síndrome metabólico hacia diabetes de tipo 2 y que incluso puede reflejar fenotipos metabólicos intermedios. Y por último, que la longitud de telómeros es una variable dinámica que puede estar modulada por factores del estilo de vida. Los objetivos entonces fueron evaluar la longitud de telómeros de acuerdo a la presencia del síndrome metabólico, de sus componentes individuales y del número creciente de las alteraciones, analizar la relación entre la longitud de telómeros y las enfermedades cardiometabólicas y los factores de riesgo de estilo de vida como son el consumo de alcohol, el sedentarismo y el estado fumador. Y el último objetivo, investigar si la longitud telomérica leucocitaria absoluta en individuos obesos metabólicamente sanos, en comparación con un grupo control de individuos no obesos sin síndrome metabólico y pacientes con obesidad y síndrome metabólico. Entonces diseñamos un estudio transversal de 1.006 individuos no relacionados y de acuerdo a los criterios ATP3 se estratificaron de acuerdo a la presencia de obesidad y síndrome metabólico y se conformaron de esta manera tres grupos: obesos metabólicamente sanos, obesos síndrome metabólico y individuos normopeso. En total fueron 350 individuos a los que se le hicieron estudios moleculares finalmente. Se hicieron determinaciones bioquímicas y clínicas y antropométricas. Y en los estudios moleculares se involucraron la amplificación de dos genes, por un lado un gen de copia única y por otro lado la secuencia telomérica. Esto se hizo por PCR cuantitativa en tiempo real. Y la idea es, a partir de estas dos determinaciones, utilizando curvas estándar, lo que se hizo fue referir o obtener el valor de las kilopares de bases por célula. Los análisis estadísticos se hicieron por SPSS con un nivel de significancia del 0,05. En primer lugar, lo que siempre hacemos en estos tipos de estudios, cuando analizamos la longitud de telómeros, es correlacionar con la edad, porque es el principal factor involucrado en el acortamiento de los telómeros. Y en este caso, si vemos una asociación negativa entre la longitud de telómeros y la edad, quiere decir que podemos validar la técnica, ¿sí? Acá en este gráfico se ve una longitud de telómeros más corta asociada a individuos de mayor edad. Luego, lo que hicimos fue evaluar de acuerdo a los factores de estilo de vida. Entonces observamos que, perdón que no veo, ahí está, que la longitud de telómeros no se asoció a individuos que consumían alcohol o al sedentarismo, ¿sí? Tampoco al estado fumador, aquellos individuos que fumaban no presentaron una longitud de telómero significativamente diferente a los que no fumaban, pero sí la longitud de telómero se asoció negativamente con los años de estado fumador, ¿sí? Es decir, aquellos que presentaron mayor años como estado fumador presentaron una longitud de telómeros más corta. Y en este gráfico me resulta interesante ver la pendiente de la recta, ¿sí? Cómo los años como fumador conducen a un mayor acortamiento que el acortamiento dado por la edad, ¿sí? Bien. Por otro lado, evaluamos la longitud de telómeros de acuerdo a enfermedades prevalentes. En este caso, no se asoció la longitud de telómeros a la presencia de diabetes,
hay una tendencia a presentar de menor longitud de telómeros de acuerdo a los que presentan dislipidemia. Hay una longitud telomérica significativa más corta en individuos con hipertensión. Perdón. Y lo que sí se observó es que la longitud telomérica era menor de acuerdo a la presencia de obesidad y síndrome metabólico, ¿sí? Evaluamos correlaciones entre la longitud de telómeros y cada uno de los componentes del síndrome metabólico. En este caso, todos presentaron una correlación negativa entre la longitud de telómeros y el aumento o las anormalidades en los distintos parámetros. Circunferencia de cintura, glucemia, triglicéridos, colesterol HDL y las presiones. Sin embargo, los análisis estadísticos permiten hacer un análisis más exhaustivo, con lo cual evaluamos la longitud de telómeros de acuerdo a la presencia del síndrome metabólico, cada componente individual del síndrome metabólico y el número creciente de componentes del síndrome metabólico, utilizando covariables, es decir, lo que se hace es, usamos modelos de regresión lineal y en este sentido, estos modelos permiten eliminar la influencia de variables que pueden estar sesgando las asociaciones que estuvimos encontrando. Entonces, lo que hicimos fueron 3 modelos de regresión lineal, uno donde no se ajustó o no se eliminó ninguna de las variables clínicas, bioquímicas y metabólicas, un segundo modelo en donde ajustamos o utilizamos como covariables al sexo y la edad, y por último un tercer modelo donde ajustamos por estos factores no modificables, que son el sexo y la edad, y modificables, que son los factores de estilo de vida, como el tabaquismo, el consumo de alcohol y el sedentarismo. Entonces, como pueden ver, acá están en cada una de estas columnas son los 3 modelos, con cada uno de sus ajustes. El primer modelo no tiene ajustes por ninguna variables, y si pueden observar, la presencia del síndrome metabólico se asocia con una menor longitud de telómeros, incluso por el ajuste por sexo y edad y por factores del estilo de vida. Cuando se evalúa cada una de las anormalidades del síndrome, también hay una asociación negativa, entre la menor longitud de telómeros y cada una de las anormalidades del síndrome metabólico. Y esto que resulta interesante es cómo a medida que aumentan los componentes del síndrome metabólico hay una menor longitud de telómeros. En cuanto a la referencia, esto quiere decir, un componente disminuye la longitud de telómeros de manera significativa cuando se ajusta por sexo, edad y factores de estilo de vida. 2 componentes respecto a la referencia, ya hay una diferencia significativa. Y acá me resulta interesante ver que 3, 4 y 5 componentes que refieren a síndrome metabólico producen la misma disminución en la longitud de los telómeros respecto a 0 componentes. Para hacérselo más gráfico, acá tenemos la longitud de telómeros y individuos que tienen 0 componentes, 1, 2, 3, 4 y 5. Acá existe una asociación estadísticamente significativa entre la menor longitud de telómeros y el aumento del número de los componentes. Y lo interesante es que la presencia de un componente del síndrome metabólico ya se asocia con una longitud de telómeros más corta. Y acá lo que les comentaba, que 3 componentes y más, la longitud de telómeros no difiere. Bien, lo siguiente fue entonces comparar los 3 grupos, ¿sí? Normopeso, obesos metabólicamente sanos y obesos síndrome metabólico, respecto de los factores de estilo de vida, los componentes del síndrome metabólico y las enfermedades prevalentes. Hay algunas diferencias en cuanto al sedentarismo, si los obesos síndrome metabólico son más sedentarios que los otros grupos. Los componentes del síndrome metabólico, también los obesos síndrome metabólico presentan un peor perfil de las anormalidades metabólicas y también presentan hay mayor prevalencia en este grupo de enfermedades como la diabetes, la dislipidemia y la hipertensión.
Cuando comparamos la longitud de telómeros, observamos que los individuos obesos metabólicamente sanos presentaron una longitud de telómeros significativamente menor que los normopeso, pero mayor que en comparación a los individuos obesos síndrome metabólico, es decir, que tenía una longitud de telómeros intermedia entre los otros dos grupos. Lo siguiente que hicimos fue dividir al total de datos de longitud de telómeros en terciles, y dividimos la población, los datos de la población en tres grupos, y evaluamos los individuos que tenían el tercil más corto de longitud de telómeros. Observamos que estos individuos tenían un mayor riesgo de anormalidades del síndrome metabólico, en particular mayor circunferencia de cintura y niveles altos de triglicéridos, y mayor riesgo de presentar enfermedades como la dislipidemia, la obesidad y el síndrome metabólico. Como resumen de esta parte, la longitud de telómeros se asoció con la presencia de factores de riesgo del estilo de vida, se asoció negativamente a la cantidad de años como fumador específicamente. La longitud de telómeros más corta se asoció con la presencia del síndrome metabólico en los 3 modelos de regresión, y además la menor longitud telomérica se asoció a cada una de las anormalidades del síndrome metabólico y con un mayor aumento de los componentes presentes en el individuo, lo que representa un peor perfil metabólico. La presencia de al menos uno de los componentes tiene un impacto negativo sobre la longitud de telómeros, mientras que presentar tres o más alteraciones estuvo asociada a la misma disminución en la longitud de telómeros respecto a la ausencia de los componentes del síndrome. En la comparación de los fenotipos, en los obesos metabólicamente sanos tenían una longitud de telómeros intermedia, observándose una longitud de telómeros más corta en obesos síndrome metabólico con peor perfil metabólico, y el tercil más bajo de la longitud permitió establecer un mayor riesgo de presentar circunferencia de cintura aumentada, triglicéridos, dislipidemia, obesidad y síndrome metabólico. El segundo estudio es el estudio longitudinal, donde evaluamos el impacto de la cirugía bariátrica en la longitud telomérica en el ADN mitocondrial en pacientes con obesidad. Como les dije, el estrés oxidativo y la inflamación son los principales mecanismos involucrados en el acortamiento de los telómeros, ya que los telómeros son más susceptibles al daño por estrés oxidativo y además tienen mecanismos de reparación menos eficientes en comparación con el ADN genómico nuclear, digamos. Y si pensamos entonces en la fuente de producción de especies reactivas de oxígeno por parte de las mitocondrias, el ADN mitocondrial, por su cercanía con esta fuente, también es susceptible al daño por estrés oxidativo, con lo cual podría ser un biomarcador de la acumulación del daño por estrés oxidativo. Como marcadores de inflamación, evaluamos la interleuquina 1 beta, así que es una citoquina proinflamatoria que secretada por una variedad de células del sistema inmune innato, y que se activa de acuerdo a al reconocimiento de patrones moleculares asociados a patógenos por parte de los receptores de reconocimiento de patrones, pero también a moléculas asociadas a daño, como también pueden ser reconocidos por estos receptores. El TLR4, sí, ese es uno de los receptores mayor caracterizados y que puede expresarse en monocitos y en una variedad de tipos celulares también, y que puede ser modulado por componentes de la dieta e intermediarios metabólicos, modulando la expresión de las citoquinas. En el contexto de obesidad, la expresión de TLR4 se encuentra aumentada. En obesos esto es un trabajo. No, se puede ver que la expresión de TLR4 está aumentada en individuos con obesidad, tanto en polimorfonucleares como en tejido adiposo, y que incluso presenta una correlación positiva con el aumento del índice de masa corporal. La cirugía bariátrica son los tratamientos quirúrgicos que pueden mantener o sostener una pérdida de peso a largo plazo y de manera significativa. Las dos técnicas más utilizadas son la manga gástrica y el bypass. En la manga gástrica se elimina una porción del estómago
dejando un tubo tubular, un tubo gástrico de forma tubular con menor capacidad, es decir, que son técnicas restrictivas. Y por otro lado, el bypass, que es la técnica gold estándar, lo que se hace es se corta una porción del estómago, generando un reservorio gástrico pequeño, que lo que se hace se bypassea uniéndose el estómago, uniéndose directamente al intestino. Entonces, como hipótesis, el tratamiento quirúrgico de la obesidad mórbida genera beneficios sostenibles a mediano y largo plazo a nivel de las características antropométricas, lipídicas y metabólicas de los individuos, y produce un retraso en la senescencia celular denotado por un aumento en la longitud de telómeros y el contenido de ADN mitocondrial. Los objetivos fueron determinar la longitud de telómeros en individuos con obesidad con indicación de intervención quirúrgica antes y 6 meses después de la cirugía bariátrica, identificar los parámetros bioquímico-clínicos antropométricos que se asocian al cambio de la longitud de telómeros, determinar la variación del contenido de ADN mitocondrial luego de la cirugía, y estudiar el efecto que tiene la condición proinflamatoria de los pacientes sobre la longitud de telómeros. En este estudio, entonces, se hizo un estudio prospectivo en 53 personas obesas antes y después de la cirugía bariátrica, según criterios habituales de la práctica clínica. Estos individuos tenían entre 18 y 65 años, con un índice de masa corporal mayor a 40 o mayor a 35 con comorbilidades importantes. Se hicieron determinaciones bioquímico-clínicas y antropométricas. Y también se hicieron los estudios moleculares. En este caso, además de la longitud de telómeros, se determinó el contenido de ADN mitocondrial, también por cuantificación absoluta en PCR en tiempo real. Los análisis estadísticos se hicieron por SPSS con un nivel de significancia del 0,05. En primer lugar, lo que hacemos siempre es evaluar las características de la población, caracterizar a la población. Estos individuos tenían una edad media de 49 años y, como pueden ver, tienen un perfil metabólico lipídico desfavorable, mayor circunferencia de cintura, tiene niveles de PCR aumentado, hemoglobina glicosilada, glucemia. Y también, para validar la técnica, lo que hicimos es analizar la longitud de telómeros y su asociación con la edad. También en este caso vimos una asociación negativa. La longitud de telómeros más corta se asociaba a individuos de mayor edad. Bien, lo que hicimos luego es analizar bueno, finalmente de 53 individuos, 43 completaron el estudio. Entonces se hizo la comparación estadística entre las variables y en general todos los parámetros mostraron cambios significativos luego de la intervención quirúrgica. En cuanto a cuando analizamos la longitud de telómeros, vimos que luego a 6 meses de la cirugía se observó una longitud telomérica aumentada a los 6 meses y que este cambio en la longitud de telómeros se asoció al cambio en los niveles de inflamación medidos por PCR. Sin embargo, vimos que esta diferencia que encontramos era a expensas, ¿sí? o existían diferencias cuando evaluábamos el fenotipo de obesidad. Es decir, que los individuos con obesidad mórbida eran los que aumentaban la longitud de telómeros luego de la cirugía, o los individuos de grado 3, mientras que los individuos de grado 2 no presentaban diferencias en este parámetro. Entonces, resulta interesante, por supuesto, comparar estos dos subtipos de obesidad. Y vemos que en el prequirúrgico, este grupo de individuos se diferenciaban principalmente en la edad, en los parámetros antropométricos y en el colesterol LDL. Perdón. Interesante que los obesos grado 3 presentaron un mayor estado inflamatorio medido por la PCR. Lo siguiente fue, bueno, evaluar qué pasaba luego de la magnitud del cambio de todas estas variables luego de la cirugía. ¿Sí? Entonces, en este caso, lo que se compara estadísticamente es el cambio de las variables luego de la cirugía.
y se puede ver que los individuos, existen diferencias entre el cambio en el peso, en el índice de masa corporal y en la PCR. El resto de las variables no mostraron diferencias, perdón, entre la magnitud del cambio luego de la cirugía. Bueno, por último hablamos el otro biomarcador de daño por estrés oxidativo, que es el contenido de mitocondrial. También observamos que el ADN mitocondrial se ve significativamente aumentado 6 meses después de la cirugía, en comparación con los niveles basales prequirúrgicos, perdón, y que también se encontró una tendencia entre el cambio del ADN mitocondrial y el cambio en la PCR, ¿sí? O en el estado de inflamación. Es decir, aquellos que mostraron una mayor disminución en los niveles de inflamación fueron los que mostraron un mayor aumento en el contenido de mitocondrial. Y estos resultados también presentaron diferencias cuando se evaluaba el fenotipo de obesidad. Es decir, que los obesos grado 3 o obesos mórbidos eran los que presentaban diferencias significativas en el contenido mitocondrial y no así los obesos grado 2. Por último, lo que hicimos fue analizar prequirúrgicamente la expresión de interleuquina beta y TLR4 y su asociación con la longitud de telómeros y el contenido de ADN mitocondrial. Para eso lo que hicimos fue evaluar rangos de longitud de telómeros, o sea, la población o los datos totales de acuerdo a la mediana se dividieron en 2 grupos. Entonces, en ese caso quedó un rango de longitud de telómeros de menor a 3,86 kilopar de base, que es la mediana, y divididos con mayor a ese valor. Y el ADN mitocondrial también se dividió de acuerdo a la mediana. Entonces se conformaron 2 grupos, aquellos que tenían que tenían un contenido de ADN mitocondrial menor a 102,6% y los que tenían mayor a este valor. Entonces acá lo que se ve es los niveles de expresión de acuerdo a estos rangos que les comenté, y vemos que la interleuquina 1 beta, perdón, la expresión de interleuquina 1 beta no muestra diferencias de acuerdo a estos rangos de longitud de telómeros, y tampoco la expresión del receptor TLR4. Acá también podemos ver en colores, en azules están los grado 2 y en grado 3 están en color verde. Y lo mismo para el rango de ADN mitocondrial, es decir, que la expresión de interleuquina beta y TLR4 no difiere de acuerdo a estos valores o estos rangos de ADN mitocondrial. Sin embargo, también observamos diferencias cuando se evalúa el fenotipo de obesidad, es decir, que los obesos grado 3 fueron los que presentaron la mayor longitud de telómeros prequirúrgica, fueron los que presentaron una mayor expresión de los receptores TLR4 e interleuquina 1 beta. Los que presentaron una menor longitud de telómeros, de acuerdo a la media, fueron los que tenían menor expresión de interleuquina 1 beta, y los que tenían una menor longitud de telómeros también mostraron una menor expresión de TLR4. Solo esto lo vimos en obesidad grado 3. Bien, cuando evaluamos postquirúrgicamente, sí observamos que la expresión de interleuquina 1 beta y de TLR4 mostró una disminución significativa luego de la cirugía. Y por último, cuando evaluamos la asociación entre el cambio de la expresión de TLR4 y las variables, vimos que el cambio de la expresión de TLR4 se asoció al cambio en la longitud de telómeros. Bien, como resumen de este estudio, se observó una longitud de telómeros y un contenido de ADN mitocondrial significativamente aumentado a los 6 meses de la cirugía bariátrica, en comparación con los niveles basales prequirúrgicos. Además, los pacientes que presentaron mayores reducciones en los niveles de inflamación mostraron los mayores aumentos en la longitud de telómeros y el ADN mitocondrial luego de la cirugía. Se demostró un impacto en el subtipo de obesidad en el seguimiento post-cirugía bariátrica, así que los individuos con obesidad grado 3 aumentaron significativamente la longitud de telómeros y el ADN mitocondrial, y que justamente fueron los pacientes que presentaron mayores reducciones en la inflamación determinada por la proteína C reactiva.
Además, la condición preinflamatoria, determinada por interleuquina beta y TLR4, tiene un impacto en la longitud de telómeros. Prequirúrgicamente, los individuos grado 3 que presentaron mayor expresión prequirúrgica de estos mediadores de inflamación fueron los que tenían una longitud de telómeros inicial mayor. Y por otro lado, todos los individuos luego de la cirugía disminuyeron la expresión de interleuquina beta y TLR4 con mayores aumentos en la longitud de telómeros entre quienes mostraron mayores reducciones en la expresión de TLR4. Por último, el último estudio es un estudio caso control, el cual publicamos en el año 2021, del análisis de la longitud de telómeros en un subtipo de diabetes, que es la diabetes MODY. La diabetes MODY es, de sus siglas, diabetes del adulto de comienzo en jóvenes, es un grupo heterogéneo de trastornos monogénicos que se caracterizan por la difusión de las células beta pancreáticas debido a mutaciones en genes que conducen a la disminución de la producción de insulina necesaria para la captación de la glucosa, por lo cual presentan un inicio temprano, en general menores a 25 años. Y este subtipo de MODY representa entre el 1 y 5% de los casos de diabetes. Existen 14 subtipos de MODY de acuerdo a los genes que están afectados, pero los más frecuentes son MODY 2, que presentan mutaciones en el gen de la glucoquinasa y presentan hiperglucemia en ayunas permanente, pero leves, y baja secreción de insulina estimulada por glucosa. Y los MODY 3 que presentan mutaciones en el factor de transcripción, y clínicamente los pacientes se caracterizan por hiperglucemia mantenida y reducción progresiva de la secreción de insulina. Estos dos subtipos de MODY entonces se caracterizan por una hiperglucemia crónica, y la particularidad es que no presentan niveles de inflamación. Entonces, como hipótesis, los pacientes MODY pueden sufrir una reducción de la longitud de telómeros debido al estrés oxidativo producido por la hiperglucemia crónica, a pesar de no presentar resistencia a la insulina ni inflamación. El diseño del estudio incluyó 35 pacientes con diagnóstico genético de MODY, y 12, de MODY 2, y 12 con MODY 3, y 48 individuos controles no diabéticos no relacionados y sin antecedentes familiares de tipo MODY. Se hicieron determinaciones bioquímicas, clínicas y antropométricas. Los estudios moleculares también involucraron la cuantificación de la secuencia de los telómeros y el gen de copia única para referir las kilopar de bases de secuencia telomérica por célula. Y los análisis estadísticos se hicieron por SPSS con un nivel de significancia del 0,05. Bien, nuevamente hicimos la asociación de la longitud de telómeros con la edad, observando una correlación negativa que nos permitió validar la técnica, y observamos que la longitud de telómeros era significativamente menor en individuos MODY, en comparación con el grupo control. Cuando evaluamos la asociación de la longitud de telómeros con las distintas variables, únicamente la longitud de telómeros se correlacionó negativamente con los niveles de glucemia. Bueno, acá creo que me falta una tabla, pero bueno. Sí. Bueno, no importa. Cuando comparamos la longitud de telómeros entre los grupos subtipos MODY, no observamos diferencias en la longitud de telómeros, y en la tabla que no se muestra, que me desapareció, se puede ver que los individuos MODY no mostraban diferencias en los niveles de glucemia, que era lo que a nosotros más nos interesaba. Por otro lado, cada uno de los subtipos de MODY sí presenta una asociación negativa o correlación negativa con la edad. Y además presentan el subtipo MODY presenta una correlación con los niveles de glucemia, una correlación significativa, y también con la duración de la enfermedad y el índice de masa corporal. En particular, cuando evaluamos cada uno de los subtipos de MODY, la longitud de telómeros se correlacionó de manera negativa con los niveles de hemoglobina glicosilada en individuos de tipo 2, mientras que MODY 3 mostraba una tendencia hacia los niveles más bajos de longitud de telómeros a mayores niveles de hemoglobina glicosilada.
Entonces, como resumen, encontramos por primera vez que los pacientes MODY tienen una longitud de telómeros más corta respecto a los controles no diabéticos, lo que puede ser una consecuencia de la hipoglucemia asociada a MODY. No encontramos diferencias en la longitud de telómeros en nuestros pacientes MODY 2 y MODY 3. Pensamos que posiblemente es porque sus niveles de glucosa se controlaban mediante tratamientos, y la longitud de telómeros nos mostró una correlación negativa con la duración de la enfermedad y los niveles de glucemia en pacientes MODY en general, y también con la hemoglobina glicosilada en pacientes MODY 2 en particular. Como conclusiones generales del seminario, la longitud de telómeros resulta en un biomarcador útil del estado metabólico, permitiendo individualizar pacientes con mayor riesgo cardiometabólico e intervenir de forma temprana. Es un biomarcador de progresión de síndrome metabólico porque al menos un componente se asoció con la longitud de telómeros más corta. Se contribuye de esta manera con estos estudios al conocimiento de las bases moleculares que definen una forma de presentación clínica o fenotipo específico de la obesidad, como es la que presentan los individuos obesos sin síndrome metabólico. Y vimos que la longitud de telómeros puede ser entendida como una variable dinámica, donde las intervenciones del estilo de vida conducirían a un ritmo más lento del envejecimiento biológico, previniendo la aparición de enfermedades relacionadas con la edad. Bueno, este es nuestro grupo del Laboratorio de Diabetes y Metabolismo. Agradecerles a mis compañeros, a mis directores Gustavo y Gloria, y a mis compañeros Ariel, Constanza, Hernán, Gabriela y Mailén.